Buenas tardes con todos. A nombre del directorio de la SPE, les saludo y agradezco por el interés demostrado al inscribirse en el evento de esta tarde. En honor a la puntualidad, vamos a dar inicio a la conferencia programada para hoy. El título de la charla es Soluciones digitales para la vigilancia de la producción, que estará a cargo del ingeniero Camilo Cárdenas. Camilo tiene amplia experiencia como ingeniero en yacimientos, ingeniero de campo y consultor para Landmark Halliburton, brindando soluciones tecnológicas a problemas para gerenciar el reservorio. Camilo es máster en Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Nueva Gales del Sur y máster en Geociencias del Petróleo en la Universidad de Londres, Royal Holloway. Antes de iniciar la conferencia, deseo recordarles que al final habrá una sección de preguntas y respuestas, para lo cual deberán usar las opciones de conversación y Q&As de esta sesión de Teams. Camilo, es un gusto saludarte. A nombre del directorio de la SPE, te agradezco por tu presencia y colaboración al dictar esta conferencia. Quedas a cargo de este momento quedas a cargo del control de la misma y puedes iniciar tu conferencia. Muchísimas gracias, Camilo. Un gusto. Muchas gracias por la oportunidad y su tiempo a todos los asistentes. Es un gusto para Halliburton Landmark poder presentar la siguiente agenda, donde vamos a indicar el flujo de la presentación. Justamente vamos a empezar con un momento de valor. Vamos a ver un video de la introducción de todos nuestros servicios para revisar los conceptos de monitoreo y vigilancia que están asociados para alcanzar el máximo potencial que tiene un activo petrolero. También vamos a hacer una encuesta dinámica donde les pido que tengan listo su celular o que accedan con un código que va a salir en pantalla. Sin más, les comparto el momento de valor, unos tips antes de empezar. Como se mencionó, por favor haga sus preguntas en la pestaña para preguntas y respuestas. Evite el ruido y también reduzca el consumo de ancho de banda para poder ver toda la interacción de la forma más fluida posible. Vamos a empezar con un video justamente que resume toda la etapa en la cual estábamos viviendo con los diferentes retos que ha traído la pandemia a la industria de oil and gas. Our industry is transforming. We're helping lead the way. Others say the future is open. Our technologies already are. The objective isn't to wonder what's next. It's to turn what's next into what's now. Our industry has the responsibility to innovate, the freedom to prioritize, the ability to collaborate. Together, we have opportunity without limit. So now is the time to move. With motion comes momentum. With purpose, direction. With cooperation, synergy. With action, progress. Here and now, collective insights will transform abstract challenges into concrete objectives. Industry advancements will reveal the potential of strategic commitment. Co-innovation will help enable the exponential power of collaboration. And applied technology will fuel the capabilities we bring to the field together. Here and now, we open the door to infinite possibilities. Listo, con esta introducción justamente resumimos los problemas ocasionados por la pandemia y cómo se ha dificultado la vigilancia y el monitoreo en industria, en el sentido en que ya no es tan fácil poder asistir al campo, revisar los pozos y tener esa dinámica que se mantenía entre oficinas y campo para poder hacer el mejor monitoreo y orientar las operaciones hacia la producción y maximizar los niveles operativos de las mismas. Como tal, empecemos con una pregunta, ¿qué es el monitoreo? El monitoreo, como es conocido en industria o en el warfare, en el lenguaje militar, es simplemente utilizar sensores, plataformas y herramientas para, mediante comunicaciones, poder tener todos los datos posibles para orientar sus operaciones. Recordemos que en el ejército un monitoreo siempre va a ser sistemático. Un monitoreo en el ejército es constante para que todas sus misiones a lo largo que son ejecutadas sean exitosas. Para el ejército un monitoreo depende
que vidas sean salvadas y que de esta manera poder tener éxito en todas sus operaciones. Haciendo esta similitud con la industria de oil and gas, de lo que hablamos del ejército, hemos visto que la industria necesita un marco estructurado para evaluar, planificar y ejecutar sus programas de monitoreo, lo que en inglés se conoce como surveillance. Este monitoreo debe ser integrado, de tal manera que se tenga tanto un enfoque operativo como también las condiciones del reservorio evaluadas y pronosticadas de una forma adecuada y eficiente. Y es necesario incluir este tipo de programas de monitoreo dentro de las grandes inversiones que se hacen cada año, de tal manera que se pueda programar y orientar los mejores gastos que tiene una empresa. Y esto es un reto, ya que con los precios bajos del petróleo, con la constante fluctuación que existe, el monitoreo cada vez se ve más relegado a diferentes operaciones que son planificadas y que quizás podrían ser optimizadas con este tipo de programas. Es necesario aclarar que un estudio, sobre todo de monitoreo, va a estar incompleto, ya que requiere un sentido global, de tal manera que las soluciones permitan automatizar los flujos de trabajo. Es decir, que se pueda brindar cierta automatización para poder acelerar el conocimiento que todos los ingenieros tienen en el día a día para manejar su campo. Con esto nosotros vamos a entender que el monitoreo va a ser un proceso continuo con la idea de brindar justamente una posibilidad de cambio a los problemas que estamos enfrentando. Como tal, el monitoreo en industria ha sido usado desde los primeros días. Sin embargo, hemos visto que desde la naturaleza episódica que contrae los precios del petróleo y las actividades asociadas, y más aún ahora con la pandemia del COVID-19, ha habido un incremento que también ha impulsionado la forma en cómo nosotros vamos trabajando. Y en particular a los trabajadores del conocimiento, los knowledge workers, donde vamos a ir trabajando cada vez con herramientas más telemáticas, más orientadas al control y al Internet de las cosas, con idea de justamente poder tener una orientación de la producción, de tal manera que a medida que la producción va declinando, podamos tomar las medidas necesarias para comprender su causa y orientar las operaciones para tener las medidas correctivas y así buscar el incremento o mantenimiento de la producción. En general, el monitoreo debe ser proactivo. Y con esto me refiero a que todos los proyectos petroleros deben tener una vigilancia proactiva. No solamente monitorear la producción, esto es algo que se hace en el día a día en la industria. No es suficiente tener bases de datos ni programas que permitan almacenar y acceder a esa información. Es muy importante que este monitoreo también sea incursionado y vinculado con la seguridad industrial de sus operaciones y que también permita garantizar la toma de decisiones. Es decir, el monitoreo va orientado también a fomentar la toma de decisiones proactiva, de tal manera que podamos gestionar efectivamente el reservorio. Como tal, nosotros hemos visto que las técnicas de monitoreo han iniciado y hay literatura en SP desde los años 1960. Como podemos en animación, después de disparar un pozo va a venir la producción y después van a venir diferentes etapas de recuperación secundaria y recuperación mejorada de petróleo, donde justamente estos proyectos involucran la inyección de ciertos fluidos para poder barrer el petróleo remanente. Y durante estos proyectos ha sido donde más se ha incursionado con las técnicas de monitoreo. Pero justamente es necesario fomentar un marco estructurado de tal manera que a medida que se pasa de un proyecto piloto, de un pozo donde simplemente hice una inyección y después quiero masificar al campo, tener esta forma orientada y estructurada para poder ampliar las operaciones de una forma correcta y efectiva en costo. Con esto nos preguntamos, ¿cuál es una buena práctica para el monitoreo en la industria de exploración y producción? Una práctica común es considerar que debe estar atada a los planes de desarrollo que tiene un campo petrolero. Por lo general, estos son subestimados y no se incluye un monto para poder tener un mejor monitoreo y también tener adquisición de información como registros especiales y demás que van a llevar a la final a un gerenciamiento efectivo del reservorio. También es necesario aclarar que se debe lograr una mayor sinergia entre el equipo que está gerenciando el reservorio al combinar diferentes técnicas de captura de datos con análisis
correlación y predicción de los mismos. Estas actividades van a preparar el escenario para alcanzar el éxito en cualquier plan que se fomente la gerencia del reservorio, de tal manera que se alcance una inteligencia del negocio y así poder maximizar el valor que tiene el campo. Entonces, considerando esto, vamos a considerar las 4 grandes etapas que se tienen para crear valor. Este valor, todos los ingenieros, sea geólogos, reservoristas, es lo que buscamos siempre brindar en nuestra actividad diaria, de tal manera que nosotros nos fundamentamos en 4 grandes etapas. Estas etapas van a brindar la creación de valor, inician desde los datos, prosiguen a la información, brindan un conocimiento de cómo está la situación y a la final proyectan la inteligencia del negocio que les estaba mencionando. Es decir, si yo hago un dibujo de estos 4 elementos en 2 ejes de coordenadas y coloco en el eje vertical el valor y en el eje horizontal la vigilancia o monitoreo, yo voy a iniciar con mi etapa inicial, que es la que tenemos todos los días al momento que estamos monitoreando o llevando a la producción de un campo, que es justamente tener esos datos. Y yo al tener datos simplemente tengo una acción algo pasiva, donde yo puedo tener observaciones, una recolección de la información, voy a hacer mediciones y voy a llegar a una etapa donde voy a hacer preguntas, pero no voy a generar un mayor valor, más allá que de almacenar y recopilar ese histórico de los datos. Si yo quiero ya tener una siguiente etapa donde ya maneje información y vaya generando cada vez mayor conocimiento de la situación que está sucediendo en mi reservorio, yo voy a realizar un mayor esfuerzo donde ya el proceso físico va a ser más entendido a nivel de reservorio. Para esto yo ya puedo analizar o poder hacer ciertas validaciones y evaluaciones de escenarios de producción. También va a poder generalizar y aplicar ciertas técnicas para evaluar estos escenarios. Sin embargo, debo estar consciente que no estoy llegando al máximo valor posible que yo como empleado o como ingeniero puedo ofrecer a una compañía. Yo lo que debo fomentar es justamente esa inteligencia del negocio, de tal manera que este monitoreo sea una forma ágil y proactiva para justamente permitir realizar extrapolaciones y predicciones de los sucesos que van a ocurrir en el campo, de tal manera que yo pueda aconsejar a mi equipo de trabajo y poder inventar y aprender nuevas cosas para poder solventar los problemas y convertirlos en oportunidades. De esta manera llegar a esta inteligencia y un gerenciamiento efectivo del reservorio. Entonces vamos viendo que el monitoreo en lo que es la industria de exploración y producción involucra una gestión del reservorio, pero dentro de un proceso continuo. Es decir, que este monitoreo va a estar siempre presente y lo que yo debo buscar es generar oportunidades de tal manera que transforme los problemas operativos que estoy viendo en el campo en diferentes oportunidades para primero medir el desempeño productivo del reservorio y ver opciones de mejora y de incremento de producción. Ahora vamos a hacer un análisis y un ejemplo muy simple con una dinámica, para lo cual le pido que tengan el celular a la mano y van a poder leer un código QR o abrir una imagen, una página web y ingresar a www.menti.com y usar el código que está en la pantalla. Con esto les pido que ingresen el código en menti.com, el código 2438-9204, o que escaneen con su celular este código QR y se va a abrir una interacción ahí con un ejemplo analógico a lo que estamos discutiendo. Deberían ver justamente una imagen donde están unos tigres. Y la pregunta que les va a aparecer es, ¿cuántos tigres ustedes pueden ver en esta imagen? ¿Sí? Entonces, tómense su tiempo y revisen cuántos tigres pueden ver. Aquí al momento estoy revisando ya la encuesta en Mentimeter. Y vamos a tener un minuto para contar los tigres que estamos viendo en la imagen y poder después seleccionar la respuesta correcta. Ya vemos que ha habido una respuesta de un participante y les pido que por favor interactúen.
Igual pueden leer el código QR o ingresar a www.menti.com e ingresar el código 2438-9204. Ya está por finalizar la votación. Y es un ejercicio simple y rápido, donde vamos a ver cuántos tigres pudieron contar. Entonces hemos visto aquí que de los que lograron participar, al momento que ya se cerró la encuesta, tenemos una respuesta muy variada. Hay cerca del 25% entre 9 personas que vieron los 9 tigres, 12 tigres fueron contados en otro 25%, y vemos que hay una diferencia o similitud del 17% entre 14, 16 y 18 tigres. Con esto regresando, y para encontrar un poco ya la respuesta que les quería compartir, la respuesta correcta era justamente 16 tigres que estaban en la imagen que estamos desplegando. Y estos 16 tigres estaban escondidos en diferentes partes de la imagen. Estaban unos en el cielo, otros en la tierra, en los arbustos, debajo de las palmas de los mismos tigres, en hojas, en el cielo. Y la similitud aquí, la analogía de este ejercicio tan rápido, es justamente que a veces por no medir y no tener un flujo automatizado, evitamos usar los datos diarios que tenemos disponibles para poder analizar estos problemas del pozo y poder de esta forma convertirlos en oportunidades. Es decir, aquello que no estamos conscientes o no tenemos una medición, muy difícilmente vamos a poder llevarlos a una mejora o una transformación en una oportunidad. Entonces, vamos a ver justamente, recordando un poco el concepto, cómo transformar esto, donde justamente lo que buscamos es mejorar ese desempeño productivo del pozo, transformar los problemas en oportunidades. Y lo que es importante aquí es que nosotros ofrecemos dentro de nuestros casos de estudios la experiencia que van a ustedes visualizar de tener un marco estructurado para aplicar el monitoreo en exploración y producción. Entonces, como tal, es importante que dentro de nuestro marco estar conscientes que hay brechas para llegar al potencial máximo que tiene un activo de hidrocarburos. Y siempre vamos a empezar con la producción actual. Este es lo que hacemos todos los días, recolectar los datos, y no es nada nuevo. Ya tenemos sensores en las bombas electrosumergibles que van todos los días midiendo. Y lo importante aquí es estar consciente que hay un siguiente paso, que es este potencial operativo. Es decir, yo necesito cerrar esta brecha que existe entre los dos niveles para poder incrementar mi producción. Para esto yo necesito llevar del análisis que se hace hace días y recortarlo cada vez en tiempo y llevarlo a minutos, es decir, que este análisis sea más automatizado para poder tener una planificación y optimización de la producción diaria. De igual manera, si yo quiero seguir al siguiente nivel de incrementar la producción, yo debo considerar mi potencial instalado. Para esto yo considero una brecha que existe entre los pozos y la infraestructura actual. Esta brecha se debe reducir para justamente tener actividades de integridad del pozo y de los ductos, optimización de su desempeño y de la productividad del pozo. Y de esta forma ya no me debo demorar del análisis y la implementación de la solución, que justamente se demora en meses, sino llevarla en horas. De tal manera que yo pueda reducir las paradas de producción y así también tener conciencia de los problemas de generación eléctrica y las formas que yo puedo ir solventando la misma. De esta forma, el siguiente paso va a ser el potencial diseñado de las facilidades. En este yo tengo una brecha que ya es de ingeniería. Y en esta brecha yo ya debo empezar a evaluar más rápidamente cómo está la optimización de mi completación del pozo. Si ese pozo a ser perforado va a ser la mejor completación posible, o puedo optar por un diseño diferente. Si yo puedo optimizar el levantamiento artificial usando otros parámetros, o si ya tengo una restricción en las facilidades de producción. Y esto justamente puede ser una demora de años, pero yo puedo reducirla a meses para poder acortar esta brecha. Por último, ya tendría el último escalón para alcanzar mi potencial máximo de producción, que sería ya llegar al potencial del activo.
Para esto yo tengo una brecha que ya me involucra los planes de desarrollo del reservorio. Y esta brecha ya debo considerar una mayor cantidad de años, es decir, ya cuando tengo reservas certificadas y estudios, yo debo pensar en un portafolio de la empresa y cómo yo debo a 5 o más años ir reduciendo esa brecha para poder mejorar la producción. Es decir, que si yo hago igualmente un dibujo en un eje de coordenadas de la producción contra el tiempo, a medida que yo quiero alcanzar una mayor producción, se va complicando por la escala de tiempo en que se manejan las variables. Y esto no es todo. Aparte del tiempo, yo tengo diferentes fuentes de datos, bases de datos de cualquier proveedor, registros .las o PDF que están sueltos en carpetas. Tengo inclusive registros de build-up que están en otras partes y que no están integrados. Esta falta de integración justamente complica mucho el momento que está integrándose la información para ser analizada. Y esta diversidad en las fuentes de datos justamente complica al tener nuevos sistemas, donde justamente tengo la opción de tener Internet de las cosas, opciones de inteligencia artificial, donde quizás al tener mucha gama, puedo perderme en las opciones para incrementar la brecha y reducir así esos problemas operativos y lograr el máximo de producción que tiene un campo petrolero. Como tal, vamos a presentar varios casos de estudio, no vamos a centrarnos en uno solo, pero estos son los papers que hemos tenido en la SPE publicados, donde justamente se comparte este marco estructurado que les estaba comentando y vamos a comenzar a hablar de este reto que fue resuelto. El caso de estudio que les vengo a presentar y compartir hoy es justamente uno que se realizó en China. Como ustedes saben, China tiene una gran población, mucho consumo de energía y de alimentos, y por ende fue un campo que tenía muchos problemas donde ellos básicamente tenían un monitoreo reactivo, iban apagando incendios. Y al ser uno de los bloques más grandes de este operador que opera en la China, este bloque era cerca del 50% de toda su producción. Es un bloque muy importante para ellos, que consta cerca de 30.000 pozos. Y al tener esta gran cantidad de pozos con diferentes reservorios, justamente tenían diferentes métodos de levantamiento artificial, que iban desde bombeo electrosumergible, bombeo mecánico, hasta flujo natural. Entonces, al tener esta gran variedad y no poder tener una forma estructurada, se necesitó realizar una especie de trabajo integrado, donde la búsqueda era siempre tener la opción de encontrar esa aguja en un pajar, de tal manera que se pueda incrementar la producción con un mantenimiento proactivo. Esto de los retos también nació al detectar que existían flujos de trabajo lentos, es decir, se demoraban más de 4 horas diarias en comprender cómo fue la producción del día. Y esta comprensión involucra lo que es la detección de problemas y opciones de mejora, porque de nada me sirve decir el problema sin tener la solución a la mano ya lista y definida. Lo que se propuso es justamente programar todo un cambio de estrategia y así tener una recuperación a largo plazo que permita cumplir su objetivo, que es justamente mantener el nivel de producción comprometido en el día a día e incrementar la producción y recuperación del hidrocarburo del campo. ¿Cómo se hizo esto? La primera parte de nuestro marco estructurado, que lo pueden revisar en los papers que les compartimos, está justamente en tener este flujo de trabajo estratégico y táctico que va a ir trabajando a la par en dos grandes hilos o en dos grandes formas, siendo el primero lo que es el monitoreo diario. Este monitoreo diario va a recolectar toda la información de una forma automática y va a procesarla para tener un mayor indicio de la ingeniería posible que se pueda hacer con estos datos. Es decir, yo ya puedo hacer un diagnóstico de la información para poder diagnosticar la situación del pozo y así realizar la predicción más adecuada de lo que está sucediendo en este pozo. Esto se lo puede hacer de una forma automática, como vamos a ver. Y igual combinarla con un estudio del caso, hacer un mini estudio del reservorio rápidamente. Es decir, mediante estas gráficas interactivas, poder tener la situación actual en pocos clics para revisar los historiales y así definir el potencial que tienen los pozos con estos IPRs. Es decir, hacer los IPRs de una forma muy rápida para los 30.000 pozos que tenía el cliente.
De esta forma se tiene un diseño óptimo de la completación y lograr así acelerar los ciclos de trabajo que estaban manejando. Para esto la solución fue una gama de opciones, siendo la primera Decision Space Production Engineering. Esta solución permite hacer varios cálculos de una forma muy rápida, que van desde la consideración del modelo estático con la definición del POES, de tal manera que yo puedo tener ya en cada curva de declinación que yo estoy estimando un factor de recobro asociado al mismo, y no hacer justamente toda la sumatoria de todos los pozos para al final realizarlo. Yo ya puedo hacer esto en pozo a pozo, y de tal manera que yo ya tengo al final una idea de qué pozo está recuperando más y en dónde hay una zona donde justamente existe potencial deseable para seguir desarrollándolo. Igual, esta solución incluye más de 45 modelos PVT y de 25 modelos IPR para justamente hacer análisis de la situación actual del campo. Y en proyectos de recuperación secundaria, que fue el caso del cliente también, hay un módulo aparte donde justamente se permite evaluar cómo está el frente del agua y en qué momento se está barriendo y en qué situación está. Esto se vinculó con la predicción que se hacía en el modelo dinámico para justamente tener una retroalimentación diaria para poder definir de una mejor manera el control que se está haciendo en el modelo y en el campo. De tal manera que, aparte de llevar un monitoreo de los pozos, llevar justamente la ubicación más adecuada de dónde está el frente de inyección de agua. ¿Cómo se hizo esto? Una forma muy básica es mediante la validación del modelo dinámico con un balance de materia. Decision Space Production Engineering tiene un módulo de balance de materia que justamente permite validar los resultados del modelo dinámico y así poder brindar un mayor sentido de control al modelo que yo estoy generalizando y utilizando en mis operaciones. Como vemos en esta lámina, se usaron varios interfaces de nuestra solución para justamente brindar un primer paso y llevar el control que tiene el campo en los procesos de inyección de agua. Es decir, esta herramienta de Decision Space Production Engineering permitía no solamente a los geólogos, sino también a los ingenieros de reservorios y a los ingenieros de campo hacer correlaciones de una forma muy rápida para poder graficar en qué zona está el agua, en qué zona está el petróleo y en qué zonas más propensas a contener gas. De igual manera, esta herramienta permite la construcción muy rápida de mapas de burbuja y contornos de presión vinculados para poder evaluar de una forma areal cómo está la situación de mi campo. De esta manera yo ya puedo tener una mayor idea de cómo está mi proceso de inyección de agua. Y la forma más clásica es justamente llevar ese control con gráficas de cómo está el avance de producción. Justamente aquí se pudo evaluar mediante la retroalimentación del modelo dinámico en qué momento es el breakthrough del proceso de inyección de agua. Y como vemos aquí, hay tres números, el 1, 2 y 3, siendo el número 1 el momento donde ya estoy viendo el incremento de presión y viene todo el barrido del agua. Y ya en el número 2, cuando se ve el incremento de producción y ya viene mi idea de hacer un upsizing de mi bomba electrosumergible, para después ya en el número 3 tener justamente el incremento de producción por el breakthrough del agua, y vemos justamente en la gráfica interior cómo el agua ya llega a un punto donde ya no baja, y es por ya tener la irrupción del mismo en el pozo productor. Entonces, esta opción se pudo monitorear a tiempo y permitió al equipo que llevaba el campo tener las acciones efectivas de una forma proactiva. Como tal, les voy a mostrar un video de la aplicación. La aplicación Decision Space tiene varios módulos. Nos estamos concentrando en el módulo de Production Surveillance con soluciones de Prodana, y también dentro de Prodana tenemos lo que es la opción de Field Assist y Prod Diagnostic. Estos son módulos muy especializados para cada método de completamiento que vamos a ir viendo. Esta herramienta se puede conectar a cualquier base de datos de cualquier motor, inclusive a un hoja Excel. Y era un reto, ya que mucha información, al estar muy distanciada, estaba manejada solo en Excel. Y fácilmente se la puede integrar. Aquí tenemos un mapa que tiene las ubicaciones de los pozos, tanto de pozos productores en color verde y de pozos inyectores en color azul. Y con esto podemos hacer una gráfica de mapas de burbuja y justamente ir evaluando cuál es el grado de manejo de agua que tiene entre los pozos productores e inyectores, ir evaluando en el tiempo. Pero lo importante es justamente ver en qué momento se está recirculando el agua de un pozo productor
que fue inyectado desde un pozo inyector. Es decir, aquí yo puedo ver que hay ciertos pozos donde yo estoy inyectando y ya no veo un incremento de producción porque ya los pozos que están alrededor de los pozos de estos pozos inyectores ya están justamente recirculando el agua. Entonces quizás ya se drenó todo eso y mi siguiente paso en masificación debe ser mover mi pozo inyector. De igual manera, yo puedo ya ir seleccionando los pozos y aquí justamente el gráfico que les mostraba antes, donde ya veo que el barrido del agua fue llegando al pozo productor y tomé las acciones necesarias para obtener el mayor producción acumulada al realizar un workover a tiempo. De esta forma, esta información es rápidamente integrada y se puede ser combinada con lo que vamos viendo en la siguiente imagen. Este es un mapa del corte del agua. Igual lo puedo ir variando en el tiempo para ir viendo cómo justamente fue el cambio en el corte del agua, en qué momento fue aumentando, en qué zona fue la más afectada, de tal manera que yo tengo una mayor idea de cómo se fue modificando los parámetros de producción de agua en el campo. Esta información también se puede complementar al realizar un estudio de producción por cada fase que tiene el pozo. Por ejemplo, aquí estamos viendo el mismo pozo, el pozo 426, en diferentes fechas, en mayo, octubre y también en otro año, del 2007 al 2006. Y vemos justamente cómo hay un incremento y disminución de la fase, donde justamente hubo esa opción de recortar una zona ladrona o que ya estaba inundada para poder alejarnos y tener mayor productividad del petróleo y reducir el agua. Esta información se puede combinar con reportes comparativos entre dos fechas. Es normal hacer un reporte en Excel que va comparando las pruebas de pozos de una fecha con otra fecha. Y la gran ventaja es que aquí ya tengo esa opción de integrarla en un solo clic y compararla. Y aquí yo puedo ver justamente en color en rojo dónde hubo un incremento y en color azul dónde hay una disminución en mi producción. De tal manera que aplico los principios de un monitoreo proactivo y oriento mis esfuerzos hacia las zonas donde hay mayor problemas o una disminución en la producción. Por ejemplo, como vimos, estaba cerca de este pozo. Yo selecciono el pozo y puedo llamar diferentes flujos desde el mapa, de tal manera que yo pueda ir evaluando la situación del pozo con la información que fue recolectada automáticamente en esta aplicación. Aquí, por ejemplo, yo puedo ver desde diferentes mapas de burbuja y mapas de desplazamiento de polímeros hasta la producción diaria que tiene este pozo. Aquí yo estoy cargando la producción diaria y ya tengo justamente las variables asociadas a este pozo para ir definiendo qué problema tiene este pozo y así poder hacer una predicción más adecuada. En este caso, yo veo que tengo aquí las caudales de producción de petróleo, gas y agua y también de fluido. Y yo puedo cargar esto para justamente hacer una predicción con estos datos para el futuro. Voy a considerar el caudal de producción y también el acumulado de petróleo que está teniendo el pozo al momento. Y simplemente llamo a un flujo de trabajo que maneje el algoritmo de ARPS Decline y de esta forma yo puedo seleccionar un periodo y tener de una forma muy rápida los modelos disponibles, sea tanto exponencial, hiperbólico, armónico e inclusive una opción donde me permite hacer un decay curve de cómo está mi producción, ¿no? O también un best fit, cuál sería la recomendación a estos datos seleccionados. De igual manera, yo puedo reseleccionar estos datos, hacer diferentes combinaciones entre 2, 3 o más periodos, inclusive de seleccionar datos que por alguna razón operativa no representan el potencial verdadero del pozo. Con esta información ya preseleccionada y pulida, yo puedo hacer un forecast, una predicción de mi pozo, de una forma muy rápida y solamente enfocándome en los problemas que están siendo más graves en mi campo. De esta forma yo también puedo tener este mismo mapa que lo vimos de una forma diaria, pero también con el dato mensual. Y aquí me está mostrando en un parpadeo las mayores variaciones de producción. Justamente aquellos que son más grandes es justamente donde hay una disminución o incremento y yo puedo enfocar mis esfuerzos operativos hacia allá. De esta forma yo puedo abrir el módulo Field Assist y con este módulo yo puedo cargar los pozos que estaban produciendo. En este es un módulo justamente, en este caso está evaluando la producción
de bombeo mecánico, con los pozos desplegados en diferentes cuadrantes. Cada uno de estos cuadrantes me dice que están en operaciones normales, altas o bajas de mi bomba, pero en el cuadrante superior derecho yo veo que hay una zona no identificada. Yo puedo concentrarme en este pozo que estaba disminuyendo el 422 y revisar su carta dinanométrica. De esta forma yo puedo tener esa información que la manejan en campo, digitalizada y almacenada en una base de datos. Y aquí tengo con diferentes checks toda la información ya prevalidada. Ya puedo evaluar, por ejemplo, cómo estuvo los datos de las pruebas de pozo, los del revestidor, el nivel del fluido que está siendo medido, la completación que está ahí y la carta dinanométrica registrada. Puedo hacer un diagnóstico y el programa justamente me va a indicar que es un problema por un bushing anormal. Este bushing anormal justamente ya me indica que es el mayor problema en este pozo y ya puedo tener las mejores acciones en coordinación con mi equipo de campo para mejorar la productividad del pozo. De igual manera, en este video estamos viendo otro caso del mismo módulo Field Assist, en el cual yo elijo los pozos, selecciono un template y voy a abrir los pozos que producen con bombeo electrosumergible. Recordemos que este campo tenía más de 30,000 pozos con diferentes métodos de levantamiento. Y aquí podemos ver justamente 9 cuadrantes, los mismos que me van colocando los pozos según sus parámetros de eficiencia de descarga y de presión de entrada a la bomba. Elijo el pozo que estaba problemático y puedo hacer un análisis nodal muy rápido con información ya precargada. Es decir, aquí ya tengo el esquema mecánico en la base de datos. Puedo simplemente también llamar las opciones que tiene de instalación, de diseño de la bomba electrosumergible y hacer un análisis de sensibilidades, de tal manera que yo pueda evaluar cómo están las condiciones del pozo en mis curvas de inflow y de outflow. De esta forma, como ven, tengo la opción de tener el análisis nodal y también la opción de cargar las cartas dinanométricas en el caso del bombeo mecánico, y aquí las cartas amperimétricas para el bombeo electrosumergible. Aquí cargué las que me pidió o pudo recolectar en campo para el día de hoy, y simplemente hago un diagnóstico de cómo está esos componentes electrónicos con las cartas amperimétricas. Entonces ya tengo una red neuronal preentrenada que justamente me va a indicar cómo es el mayor asimilación de esta información. Y veo que, por ejemplo, este pozo tiene una corriente inestable o que en algunos casos el pozo está con mucha producción de gas, como podemos ver en la columna de resultados de diagnóstico. De esta forma, sin importar el método de completamiento o el método de levantamiento artificial, yo puedo tener una evaluación diaria de cómo está el pozo y su completación desempeñándose. En resumen, la solución permitió hacer un gerenciamiento de estas paradas no planificadas y tener una cierta proactividad de cómo ir controlando las situaciones que van sucediendo en el pozo y tener ya la solución más adecuada. Como vemos, ya no dependíamos solamente de tener la información, sino ya tenemos la solución como tal. Y tenemos esta detección automática de problemas que permite hacer recomendaciones muy rápidas sin tener la necesidad de depender de mucha gente. De esta manera, toda esta solución permitió integrarse con el modelo dinámico, con la gran ventaja de tener nuestra nueva solución de Nexus llamada Full Scale Asset Simulation. Como sabemos, por problemas de la pandemia ya no podemos usar todo el procesamiento que teníamos de nuestros servidores o nuestros clusters que teníamos disponibles. Ahora tenemos la opción de tener los modelos dinámicos en la nube, de tal manera que se puede usar todo el potencial, los GPUs y CPUs que tiene un servidor para poder resolver estas ecuaciones de parciales diferenciales de una forma muy rápida. De tal manera que se pudo actualizar de una forma integrada el modelamiento del activo y también tener una escalabilidad, es decir, se pudo evaluar diferentes escenarios de una forma muy rápida y así tener decisiones rápidas, de tal manera que se permita obtener la reducción de costos y tener inclusive la opción de poder acceder a la simulación de reservorios desde un celular. Ya no dependemos de una computadora muy potente, sino simplemente una computadora o un dispositivo como una tablet o celular con conexión a Internet para poder ejecutar las diferentes simulaciones en la nube.
Como vemos, aquí tenemos ya la pantalla del Full Scale AC Simulation. Aquí simplemente cargamos nuestro caso de simulación y podemos seleccionarlo y vamos a presionar Submit. Este me arranca justamente el proceso de simulación donde yo puedo elegir inclusive la cantidad de núcleos o de cores que están disponibles. Estoy diciendo una simulación con 256 núcleos de una forma muy rápida y eficiente en tiempo. Como pueden ver a mano izquierda, está bien el progreso del caso de Nexus y me está dando los acumulados del campo y también la presión promedio del reservorio. En el lado derecho ya tengo ya en la gráfica superior, tengo las tasas, los caudales del campo y también al final las iteraciones que se van realizando para resolver las ecuaciones parciales diferenciales. Y también la cantidad de consumo en CPU que me brinda la resolución de este modelo en mi solución Decision Space Full Scale AC Simulation. Una vez finalizada la simulación, automáticamente yo puedo tener la información ya cargada para generar el resultado en 3 dimensiones, y eso desde una página web con una conexión a Internet. Aquí estamos viendo la variable de presión dibujada, siendo un color cálido rojo, un valor mayor de presión, y justamente vemos que hay una zona que tiene mayor presión. De esta forma, nosotros también tenemos la opción de tener Digital Field Solver, que permite integrar todos estos temas de análisis de simulación con la operación diaria para tener justamente la productividad y modelos automáticamente validados mediante una automatización de flujos de trabajo. Aquí viene una parte donde estamos justamente evaluando ese pozo mecánico y tener inclusive dentro de un dashboard la opción de validar la prueba de pozo con el esquema que está instalado el pozo o que tiene el pozo al momento. Al final, el resultado de este caso de estudio fue permitir tener un incremental de producción progresivo y también una reducción de costos. Esta reducción de costos fue cerca de $3 millones anuales y el aumento de producción fue considerable tanto en petróleo y en gas, marcando a la plataforma Decision Space como la solución preferida por más de 10 años para este cliente. En conclusión, hemos visto que los casos de estudios presentados brindan ejemplos de cómo una solución integral de monitoreo permite llevar ese gerenciamiento del reservorio mediante una vigilancia y monitoreo activo que permite convertir los problemas actuales en oportunidades para aumentar la producción y de esta manera acortar todas las brechas productivas y alcanzar el potencial máximo que tiene el activo petrolero. Con esto voy finalizando y presento un último video donde resume justamente todas las aplicaciones de Landmark. A medida que la perforación termina, inicia la etapa más larga y con mayor retorno en la inversión del negocio petrolero, siendo la producción del hidrocarburo. Landmark tiene las mejores soluciones petrotécnicas orientadas a incrementar la producción de petróleo. Energy es la primera nube híbrida de la industria y con el servicio Smart Digital Landmark colabora con el cliente para ayudarlo a imaginar y construir soluciones digitales únicas. La plataforma Decision Space Production Engineering está diseñada para ayudar a maximizar la producción, aumentar la recuperación y mejorar la eficiencia mediante la combinación de ingeniería de producción avanzada. Esta plataforma tiene varios módulos multidominio para procesar los datos y brindar nuevas ideas para la producción. La solución cubre el monitoreo, diseño y optimización de sistemas de levantamiento artificial mediante el análisis modal que considera el flujo multifásico y la evaluación de sensibilidades para las curvas inflow y outflow. La solución incluye más de 45 modelos de VT y 25 IPR para diferentes reservorios, pozos, completaciones y tipos de flujo del fluido. Con el módulo Decision Space Production Engineering Forecast es posible pronosticar el potencial de producción de los activos y costos con mayor precisión que con los otros métodos tradicionales. De esta forma es posible mejorar las estrategias de desarrollo y recuperación del campo petrolero. Tiene más de 50 técnicas disponibles para adaptarse a cualquier campo, incluyendo el análisis de la curva de declinación avanzado y Rate Transition Analysis, RTA. Finalmente, más empresas de producción ven a la inteligencia artificial como una capacidad central para su negocio, lo que resulta en un aumento en las iniciativas de Machine Learning. Landmark tiene soluciones
Landsat para automatizar el análisis de datos diagnósticos y predicciones para obtener recomendaciones sobre posibles fallas mecánicas, situaciones peligrosas y posibles acciones para optimizar la producción de petróleo. Muchas gracias por su tiempo. Con esto doy paso al moderador, Francisco Barberi. Espero que les haya agradado la presentación. Muchas gracias, Camilo. Muy interesante y de gran utilidad tu presentación. Tenemos ya varias preguntas. Seguramente vamos a recibir más durante los siguientes minutos. Empezamos con la pregunta número 1 de Juan Carlos Ulbarrán. Las cartas dinamométricas, ¿de qué manera se las carga? Sí, se las puede cargar mediante imágenes. Es decir, si por alguna razón el operador solamente pudo tomar una imagen, una foto, esto se puede digitalizar, o también mediante simplemente una serie de datos. Estas dos opciones están disponibles para el programa y permite justamente, si usamos una foto, usar redes neuronales convolucionales que son adaptadas a la identificación de la foto y entrenadas para justamente detectar cuál es la condición que tiene mecánicamente la carta. Ok, gracias. La segunda pregunta está relacionada con la red neuronal que mencionaste. ¿Qué tipo de red neuronal se entrenó? Sí, es una red neuronal convolucional y esta viene ya preentrenada. Hay dos redes y igual, si usted tiene los datos suficientes, se le puede hacer una nueva red justamente entrenada con sus datos para que se ajuste a la realidad de su reservorio. De esta manera, si tenemos, por ejemplo, reservorios como la U inferior, U superior, con comportamientos diferentes, hacer una red justamente para este reservorio que va a ser un comportamiento muy diferente a ser un reservorio volumétrico que un reservorio como Yin inferior, que tiene un empuje de agua, y donde quizás hay otros parámetros que son más influyentes o más determinantes. Entonces se puede adaptar estas redes a cada reservorio. Ok, gracias, Camilo. Carlos Andrés Pillajo te agradece por tu presentación y pregunta, ¿es posible conectar esta herramienta con un SCADA de equipos BESS de manera que nos ayude a identificar de manera preventiva problemas de levantamiento? Sigue con esa pregunta y tiene una adicional. Sí, esta solución como tal es modular y viene otro módulo donde justamente yo puedo ya tener la opción de la predicción de las condiciones de falla de una bomba electrosumergible. Este sería el primer paso al tener la consideración, por ejemplo, de las cartas amperimétricas, los datos que se van monitoreando en tiempo real, pero ya viene otra solución que igual la maneja Landmark y la ha implementado en Oman para justamente predecir las condiciones de falla, tanto mecánicas y en algunos casos las condiciones eléctricas. Por lo general, las empresas hemos ya llegado a un know-how donde podemos definir cuándo hay un posible daño del eje y demás, pero quizás esas fallas eléctricas es lo que esta nueva solución permite ya tener un diferenciador y permitir la predicción a tiempo para coordinar los esfuerzos adecuados para optimizar el run life de las bombas. Ok, Camilo. La segunda pregunta de Carlos Pillajo ¿es posible contar con dashboards personalizados para diferentes perfiles de usuarios de la herramienta? Sí, es posible, de tal manera que, tal cual como lo maneja el Power BI, que esto es una solución de Microsoft, pero la diferencia aquí es que nosotros podemos tener ya flujos netamente de ingeniería del reservorio. Es decir, podemos tener ya cálculos de diferentes IPRs. Por ejemplo, no va a ser lo mismo considerar un IPR lineal que considerar Vogel o Darcy. Y tener esta opción de hacer estos reportes dentro de la herramienta, de tal manera que nosotros tenemos esa opción de tener por diferente de reporte la opción de extraer el dato y publicarlo para consumo del usuario o de la empresa. Ok, te llegó una felicitación de Jonathan Terán y otra pregunta de Félix Gallo. ¿Usaron algún método de regularización? Y también, ¿qué tipo de criterios se usan para limpiar la data? ¿Qué método usan para imputar grandes gaps de datos nulos? Sí, dentro de lo que es ya más temas de inteligencia artificial, esa pregunta va más orientada a la parametrización y demás de regularización de los datos. Como tal, la herramienta para lo que es
reconocimiento de imágenes en estas de las cartas, por ejemplo. Si no tengo toda la información disponible, yo puedo tener ciertos datos por default o por defecto que pueden ser utilizados. Obviamente, no es lo más idóneo usar esto, pero es una forma para ir resolviendo. Y, por ejemplo, si yo no tengo el nivel en el cual está de sumergencia una bomba, hasta yo tomar el ecometer y tener el resultado, ya puedo tener un resultado por defecto con estos datos que están por defecto y tener ya una preanálisis disponible, ¿no? Ahora, esa herramienta o esa pregunta que está orientada más a los temas de regularización se ve un poco más en nuestra solución que está enfocada a la predicción de bombas o de efectos de daño en las bombas electrosumergibles, donde justamente viene ya una etapa mucho más grande de preprocesamiento de los datos y es una etapa normal en lo que es inteligencia artificial. Ok. La siguiente pregunta dice, ¿la herramienta cuenta con la posibilidad de incluir análisis de incertidumbre para las predicciones de producción? Sí, justamente hay una opción donde yo puedo evaluar el P90, P50 y P10, y no solamente de lo que es una predicción por un caso de ARPS, que es del método clásico que se usa en industria. También yo puedo incluirle esto con lo que es métodos avanzados que no tiene otra herramienta en industria. Es normal que las herramientas manejen ARPS, eso se lo puede programar en Excel, pero tenemos diferentes algoritmos que se adaptan a un pozo fracturado. Es decir, yo tengo ya un efecto diferente cuando un pozo está fracturado, las condiciones son otras, donde ya hay algoritmos comprobados como el de Fedkovich o el de Blasingame, que se adaptan más y brindan este tipo de soluciones más acordes a la realidad. Ok, la siguiente pregunta. ¿En el gerenciamiento de producción es capaz de realizar el prorrateo de producción y el cálculo del factor de alocación? Como tal, esta herramienta podría validar, pero viene otro módulo que es parte de la plataforma de Decision Space, que es la opción de mejorar el uso de nuestra solución TOW, donde justamente se puede validar este tipo de valor, de tal manera que ya puede tener un factor, un list factor, lo que se llama, más acorde, e ir haciendo ciertas recomendaciones. Se lo puede programar y se le puede customizar un reporte donde justamente yo tenga esta opción, donde me brinde una alerta, donde yo pueda tener un valor de list factor más real o opciones para ir mejorando ese list factor que debe ser calculado. Ya, gracias Camilo. La siguiente pregunta. ¿El software solo analiza el amperaje mediante el empleo de redes neuronales? ¿Los demás parámetros de la bomba se utilizarán para un machine learning? Sí, este sería una parte inicial. Como vimos, del flujo sería categorizar los pozos en esos 9 cuadrantes que están disponibles y de ahí orientar mis esfuerzos en campo para capturar esas cartas dinanométricas y poder hacer las siguientes evaluaciones. Entonces, es como tener una cernidora inicial. Imagínense en este cliente que tiene 30,000 pozos, ya necesitaba en un solo vistazo, en pocos clics, filtrar aquellos pozos problemáticos y así orientar en el día a día, por ejemplo, a las 6 de la mañana, decirle al operador que se vaya en tal ruta y recolecte las cartas, de tal manera que ella pueda tener esa evaluación y ese dato almacenado y así orientar los defectos de los pozos que son más problemáticos, ¿no? Ahí viene ese tema del monitoreo proactivo, de tal manera que yo pueda cernir rápidamente los problemas y convertirlos en oportunidades. Gracias, Camilo. Rafael Ceballos te felicita y pregunta, una información que tienes en tiempo real es la de las bombas electrosumergibles. ¿Mediante qué modelos o conceptos realiza la interpretación de parámetros eléctricos de las bombas para la optimización de la producción, ya que es algo que en campo es una práctica diaria? Sí, como vimos, al tener la opción de tener un análisis nodal que se pueda almacenar en la base de datos, yo puedo hacer una revisión de mi histórico. Es decir, si es que mi decisión fue acertada en hacer un cierto incremento de frecuencia o no. Y de esta forma yo puedo ya ir evaluando mi análisis nodal en la fecha 1 contra la fecha 2, ya que yo el análisis lo puedo guardar como tomarle una foto en el tiempo e ir evaluando. Y eso por lo general, al no tener una solución que maneje una base de datos, yo solamente hago análisis nodal y voy haciendo el match con la producción que me viene, esta solución rompe ese esquema y permite justamente
usar la ventaja de tener un histórico para poder evaluar ese histórico y así tener las mejores lecciones aprendidas disponibles para las operaciones en campo. Ok. La siguiente pregunta dice, para las predicciones de producción, ¿puede también trabajar con algo más avanzado como redes neuronales? Sí, como tal hay otro módulo que tenemos, justamente donde se puede hacer una ciencia de datos y tener la estimación de la producción mediante esta forma, ¿no? Esta sería simplemente otro toolkit o otra herramienta que está disponible hoy en el mercado para que los ingenieros puedan hacer una predicción. No es lo mismo hacer una predicción solamente con métodos de inteligencia artificial que con los métodos clásicos que hemos visto. También recordemos que hay otros algoritmos nuevos que la ingeniería de reservorios va produciendo. Entonces, la idea es justamente hacer un balance entre cómo me predice una máquina con estos métodos de inteligencia artificial, con los métodos clásicos y los métodos nuevos que brinda esta plataforma, de tal manera que yo pueda justamente evaluar ese riesgo y tener así la mejor concordancia y desde un mismo ingeniero, ¿no? Ok, Camilo. Wilson Corrales pregunta, ¿se puede tener esta herramienta en visualizaciones en tiempo real para la fiscalización con los entes de control, para verificación de datos de los pozos, cortes de agua, SAPI, cálculos final, LF? Sí, hay un módulo justamente donde se focaliza mucho en lo que es las facilidades de superficie, de tal manera que yo pueda evaluar de una forma a tiempo real o pseudo real cómo están los parámetros de una fiscalización. Es decir, por lo general, ya cuando viene un ente regulador, va a manejar, por ejemplo, los valores que está viendo en superficie y lo que están reportándole cada uno de los datos de los pozos. Y esto, por lo general, ya me involucra también un análisis de las redes o de las facilidades disponibles. Hay un módulo donde justamente yo puedo tener esta integración de la información y aparte de esto también tener la evaluación de cómo están las variables, no solamente de corte de agua, sino también de presión y temperatura y caudales, para ver inclusive en un nivel de ingeniería donde hay posibles cuellos de botella, posibles contrapresiones que yo puedo ir optimizando y mejorando para así tener un mayor criterio ingenieril de qué opción yo puedo tener para mantener la producción o en este caso fiscalizarla. Ok. Camilo, no nos has llegado más preguntas, creo que han sido bastantes y muy bien contestadas. Muchas gracias, Camilo. Reitero el agradecimiento del directorio de la SPE por tu valiosa colaboración. Muchas gracias, Camilo. Ha sido un gusto estar contigo esta tarde. Y para cerrar esta reunión, deseo agradecer a todos los asistentes y les invitamos a los siguientes charlas y eventos que serán programadas por la SPE y las mismas serán anunciadas oportunamente. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.